¿Listo? Perfecto. Sistemas distribuidos, entrega previa 2, semana 5. Soy Daniel Novoa y mi compañera Estefanía González. En este video vamos a mostrar el taller de sockets desarrollado en Java con Eclipse y MariaDB. El objetivo es crear una aplicación cliente-servidor usando sockets. El cliente envía un número de teléfono y el servidor consulta en una base de datos los datos de la persona asociada a este número. Listo. Entonces, tenemos dos máquinas virtuales. Una que básicamente funciona como el servidor y otra que funciona como el cliente. En el servidor se instaló MariaDB y Eclipse, donde desarrollamos el código del servidor. En el servidor se instaló, perdón, la base de datos tiene dos tablas. Una es ciudades y la otra es personas, ambas relacionadas con una llave foránea. Bueno, la explicación del código del server es la siguiente. En la primera línea se indica, esperamos un segundito. En la primera línea se indica que el paquete donde está la clase es el paquete donde está la clase, en este caso es com.ejemplo.socket. A continuación estamos importando las librerías que se van a usar. La librería .java.io es la que lee y escribe los datos, java.net para los sockets de red y java.sql sirve para conectar la base de datos. Public Class Server es la clase principal que llama el server. Este 5000 es el puerto al que se va a comunicar el servidor. Adicionalmente, tenemos los mensajes para dar a conocer que el servidor está esperando los datos. Sigue que se espera que el cliente se conecte al servidor, con lo cual se muestra la IP del cliente que se está conectando, lo cual vamos a mostrar a continuación. En esta línea se entiende que cada cliente es atendido por un hilo y al servidor se puede conectar varios clientes al mismo tiempo. Es decir, que puede atender a 5 o 6 clientes y no se va a reventar el servidor. En la siguiente línea dice que captura y muestra el error que ocurra con el servidor. El private state void atender cliente socket cliente es el método privado para atender a cada cliente. En esta otra línea se crea la conexión con la base de datos junto con el usuario y la contraseña. En la siguiente línea dice que se definen los canales de comunicación con el cliente. In es para recibir la información del cliente, que en ese caso es el número del teléfono, y out es para entregar la información. En dado caso que retorne o no retorne datos, siempre va a devolver un resultado. En esta parte, el servidor espera que le envíen un número de teléfono y lo guarda en la variable asignada. El cliente escribe salir y cierra la conexión con el servidor. En la siguiente dice que el servidor imprime en consola el número que le consultó, incluso los que no generen ningún tipo de resultado. En esta línea se consulta la base de datos con el número de teléfono. Y en la siguiente dice que si la consulta arroja un resultado, se vuelven datos relacionados con el número de la base. En ese caso sería el nombre, la dirección, la ciudad y el mismo número de teléfono. En esta dice la persona dueña de ese número no existe. Es el mensaje que va a imprimir cuando no encuentra ningún resultado. Finalmente, cuando el cliente termina la conexión de la base de datos y el socket, simplemente sale el cliente desconectado. Y en la última, que es el catch, dice que se capturan errores en el proceso y se imprimen en la consola del servidor. A continuación, mi compañera va a explicar sobre el código fuente de un cliente. Listo. Entonces, para el cliente tenemos básicamente, también importamos todas las librerías que vamos a usar, indicamos el paquete donde está la clase y listo, aquí tenemos la primera clase que es el cliente, en donde se declara que es la clase principal.
A continuación tenemos la IP del servidor al que se conecta el cliente. Ya más abajo tenemos que pues se define el mismo puerto que se está escuchando en el servidor. Después usamos un try para meter o sea, para capturar las excepciones y dentro de ello pues creamos la conexión con el servidor en la IP y el puerto o los puertos dados. Aquí el canal que lee la respuesta, básicamente que envía al servidor y el canal que envía los datos al servidor. Ya luego tenemos algo que nos permite leer lo que el usuario escribe en consola. Luego tenemos el mensaje de información sobre la conexión creada con éxito. A continuación ya tenemos como un ciclo infinito. El cliente pues pide que ingrese un número de teléfono. Entonces ahí tenemos como el input para que el cliente ingrese el número. Allí se envía el teléfono al servidor y a través del socket em, pues ya se recibe. Si el usuario escribe como salir, se rompe el ciclo y, si se cierra y ahí se cierra la conexión. Ya después de enviar el número, el cliente espera respuesta del servidor. Si recibe texto, pues lo mostrará en consola. Listo. Ya finalmente se cierra el ciclo de consultas con el servidor. Si ocurre algún error, pues ya el catch pues captura nuestra excepción y se muestra en pantalla, por ejemplo, si el servidor no está disponible o si no existe el número de teléfono o pues si no, pues retorna el número de teléfono y la información pues de la persona que tiene ese número de teléfono. Perfecto, muchas gracias compañera. Ahora vamos a hacer como tal las pruebas de conexión entre la máquina virtual del cliente y la máquina virtual del servidor. En este momento las máquinas ya se encuentran conectadas. Vamos a ingresar un número de teléfono aleatorio con la intención de que no nos arroje ningún tipo de resultado. A mano derecha dice que el cliente con la IP asignada a la máquina virtual del cliente consultó el número que hemos puesto y nos ha arrojado que la persona dueña de este número telefónico no existe. A continuación vamos a realizar una búsqueda con algunos de los números de los cuales sí tenemos en la base de datos. Perdón. Y ahí podemos revisar que efectivamente se realizó la consulta y nos está devolviendo los datos asignados. Ahora simplemente vamos a dar en salir. Al momento que vamos a salir se cierra la conexión con el servidor. En la página en la página de Eclipse, en la consola, dice que el cliente se desconectó. Sin embargo, ya sigue conectada para recibir algún otro cliente que quiera hacer otra consulta. Para renovar otra vez la conexión con el cliente que estábamos trabajando, simplemente se ejecuta nuevamente el código y se vuelve a escribir datos. Eso sería todo por esta entrega. Muchas gracias al Muchas señor gracias. profesor, el señor Juan Ceballos Mendoza, 30 de septiembre de 2025. Gracias.